Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 23 de septiembre del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, aquí de acuerdo a la respuesta que recibe el Señor, evidentemente el que tenía una mayor relación personal con Jesús era Pedro. Comenzamos, por la pregunta que hace el Señor a sus discípulos. ¿Qué comentaba la gente a propósito de Jesús? Que era una figura que, les merecía suma curiosidad a todos. ¿Quién sería este hombre que hablaba de esa manera, con tanta autoridad, que hacía tantos prodigios, milagros? ¿Quién sería? Claro, las opiniones diferían. ¿Cómo lo miraban a Jesús? Y lo miraban desde lejos, desde afuera. ¿Lo conocían? No lo conocían. Simplemente escuchaban lo que decía, veían lo que hacía. Pero ¿era suficiente con eso para saber quién era Jesús? Fíjese, las respuestas están mostrando de que estaban lejos de verdaderamente conocer a Jesús. Porque algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado. Recordemos que ayer también en el Evangelio que vimos, Herodes estaba seguro que no era Juan el Bautista porque el Bautista lo había decapitado. Y otras personas decían que sería Elías que iba a venir. Y pensaban que había venido Elías, el antiguo profeta. Y otros directamente que sí, que sería alguno de los profetas que había resucitado. Parece que ninguna de estas tres respuestas satisfizo al Señor. Y ahora pregunta a los de cerca. Los de lejos eran los miembros del pueblo que lo observaban, y llegaban a estas conclusiones. Pero ustedes, ¿quiénes dicen o quién dicen que soy yo? Los que están cerca, ¿qué dicen? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es este Jesús? Y responde Pedro: tú eres el Mesías. En este Evangelio está cortito el pasaje. Vemos que en otros se nos dice que Jesús declara a Pedro bienaventurado, porque no se reveló hombre alguno, sino el Padre que está en los cielos. Y claro que es así. No fue de acuerdo al propio criterio humano que deduce Pedro que este es el Mesías. Se lo revela Dios. Y esto nos está a nosotros a su vez revelando algo que es fundamental, fundante. Es necesario para conocer a Jesús partir de un fundamento que instala el mismo Jesús, porque Él viene a buscarnos. Y entonces es necesario salir a su encuentro y llegar a tener una relación personal, un encuentro personal con el Señor. Y a partir de ese encuentro personal, una relación personal e íntima con el Señor. Recién ahí, en esa relación, comenzamos a conocer quién es este Jesús. El seguimiento de Jesús, el seguimiento de cerca, el hacer como Él nos dice, verdaderamente hacer, escuchar sus palabras,
Todo eso que implica de parte de nosotros una vida absolutamente cambiada, una vida que llamaremos de oración, una vida en relación con Dios, en relación con el Padre. ¿Quién conoce al Hijo sino el Padre? ¿Quién conoce al Padre sino el Hijo? Y en el seno de ese conocimiento, entonces comenzamos nosotros a refugiarnos, a tener esa relación personal, íntima con el Señor de la vida y a conocer verdaderamente quién es Él. ¿Y quién es Él en nosotros? Porque Él dice que es nuestra vida, que es la verdad revelada por Dios a través del Hijo, de Él mismo. Esa verdad que llega a nosotros, si verdaderamente obramos en conformidad con lo que Él enseña, con lo que Él dice. Si verdaderamente nos damos cuenta cómo y por qué el Señor nos dice, o le dice a Pedro y a los que están con Pedro, cuando Pedro reconoce que es el Mesías, que no lo anduviesen comentando por ahí. Porque él tenía que llevar una vida, fíjense, una vida que realmente no iba a ser demasiado agradable para los que lo miran de afuera. Lo que llamamos habitualmente y en términos cristianos, vida de cruz. Tenía que ser perseguido, negado por sacerdotes, por escribas, por fariseos, por todos los supuestos sabios del hecho religioso. Tenía que ser condenado a muerte, crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Al tercer día iba a resucitar. ¿Podía ser comprensible esto para el poderoso Mesías que venía a salvar a su pueblo? Bueno, para la mayoría que lo miraban de afuera, que opinaban respecto de él, esas opiniones que le llegan a Jesús cuando él pregunta qué dice la gente, quién soy yo, evidentemente estaban todos muy lejanos al conocimiento de Jesús y poder hablar acerca de él y decir quién era Jesús. Pero nosotros podemos saber quién es, debemos saber quién es, pero para eso hace falta esa relación personal, esa vida de cruz similar a la vida que nos propone el Señor de la vida. La cruz es el camino que nos conduce finalmente al conocimiento y reconocimiento de la verdad y del autor de la verdad. La cruz es el camino que nos lleva a la conquista de la vida, una vida que está más allá de la muerte, una vida que trasciende la muerte, una vida resucitada, una vida nueva, a partir de la cual tenemos un verdadero conocimiento del autor de la vida en nosotros, porque Él es nuestra vida. Y así podemos, y así debemos reconocerlo, y así vamos a saber quién es, y vamos a poder hablar de Él, y vamos a poder realmente comentarlo. Sí, difundir al Señor, decir a aquellos que nos escuchan quién es Jesús, poder hablar de Jesús, honrar a Jesús, alabar a Jesús. Bueno, Pedro manifiestamente reconocía al Señor, por eso decimos al principio, era del grupo quizá el que estuviese una mayor relación personal con Jesús. Bueno, también el mismo Jesús lo va a decir. Habíamos dicho, no está en este evangelio, está en otro de los mismos. Sí, lo declara, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Efectivamente, Pedro fue el jefe del colegio apostólico, el primero en proclamar, en predicar a Jesús en el día de Pentecostés. Bueno, tratemos nosotros, hermanos, entonces, llevar la verdadera vida, la vida que nos propone el Señor de la vida de Cristo, resucitado, crucificado y resucitado. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, Miguel, la cruz nos lleva a la resurrección. Sigamos los pasos del Maestro y ahí nos encontraremos con Él. Y ahí nos encontraremos con Él, y con Él en el lugar a donde Él nos conduce. Y el lugar donde Él nos conduce es el lugar que nos promete, que ya nos está adelantando,
en esta subpalabra que es la que llega a nosotros, que es la que nos convoca y que hace posible en nosotros ese seguimiento que nos va a conducir finalmente al verdadero conocimiento de la vida, del autor de la vida y de este Jesús y de quien verdaderamente es, aquel que vino a traernos la vida que no teníamos. El Verbo de Dios, la palabra encarnada, en nosotros y en todos aquellos que han creído y lo seguimos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de resurrección, de vida. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.